Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores nuevamente por haberme traído de Filadelfia. Les pido disculpas por no poder hablarles en español, pero voy a hablar despacio para que puedan entender. Voy a hablarles acerca de la obesidad en la adolescencia y si es mala para los huesos. Para darles un panorama general del alcance del problema, la Organización Mundial de la Salud calcula que 1.500 millones de personas eran obesas en el año 2008. En 2011 a 2014, que cuando se hizo el estudio más reciente en Estados Unidos, más del 36% de la población adulta era obesa y el 20% de los adolescentes de 12 a 19 también eran obesos en los Estados Unidos. No sé si tengo las mejores estadísticas de la Argentina, pero lo que encontré fue que la prevalencia de la obesidad entre los adultos argentinos es 20,8% y entre los adolescentes de 13 a 15 años de edad es del 5,9%. La osteoporosis es más difícil de evaluar porque es una enfermedad silente. No tiene una alta visibilidad como tiene la obesidad. Estas son algunas estadísticas de Estados Unidos, de la encuesta de nutrición de los Estados Unidos, y podemos ver que la prevalencia de la osteoporosis aumenta con la edad y que llega al 35% de la población femenina en la octava década de vida de las mujeres, y esto se basa en la espina lumbar, en la densidad de la espina de las vértebras lumbares, y esto lo pueden ver en Buenos Aires. Fíjense que el cuello femoral y la combinación entre ambos huesos es más alta en el caso de Buenos Aires. Hay más osteoporosis aquí que en los Estados Unidos. Esto es una estimación nacional, así que al menos el 20% de esta muestra incluye mujeres afroamericanas, y los afroamericanos tienen tasas de osteoporosis mucho más bajas, así que no son muestras comparables las de Estados Unidos y Argentina. Sin embargo, la obesidad y la osteoporosis no son separadas no forman parte del envejecimiento normal. Hay factores conductuales que están asociados con la obesidad, que también son factores de riesgo para una mala acreción ósea. Los bajos niveles de actividad física, que sabemos contribuyen a la obesidad, también contribuyen a la osteoporosis. Lo mismo que la mala calidad de la dieta, la ingesta de calcio o de frutas y vegetales cuando es muy baja, tanto de calcio como de frutas y vegetales. Además de las complicaciones de la obesidad, se presentan factores de riesgo para la acreción de huesos, sobre todo durante la niñez, pero hay problemas también entre los adultos. La inflamación generada por la obesidad es muy mala para los huesos. La resistencia a la insulina y otros problemas endocrinos emanados de la obesidad también afectan la acreción ósea. La enfermedad del ácido graso no alcohólico e incluso la depresión están asociadas con la obesidad y se sabe que afectan también a los huesos. Entonces, para los chicos en crecimiento, hay algunos efectos positivos de la obesidad, aunque ustedes no lo crean. Los niños obesos tienden a tener una pubertad más temprana y una maduración esquelética más avanzada. Esto está asociado con una mayor densidad ósea. Mayor densidad ósea es uno de los pocos beneficios de una pubertad temprana. También los niños obesos tienen un mayor impacto en la carga de peso sobre sus huesos, y esto estimula la actividad y de alguna manera estimula el tamaño de los huesos más grandes que en un niño con peso saludable o normal. La verdadera pregunta entonces es:
un tamaño de huesos más grande en los niños obesos es suficiente para enfrentar el hecho de cargar un mayor peso corporal? Bueno, déjenme mostrarles las evidencias entre los adultos, porque se parecería que hay una mayor cantidad de fracturas entre los obesos, pero tal vez son fracturas atípicas y no osteoporóticas. Los datos que les voy a mostrar provienen de este estudio muy grande que se realizó en Canadá, donde había medición de la densidad ósea y la fuerza ósea en más de 50.000 mujeres y casi 5.000 hombres que tenían como mínimo 50 años de edad, e hicieron un seguimiento en forma prospectiva durante entre 4 y 7 años para ver la incidencia de fracturas osteoporóticas grandes en ese periodo. Si no están familiarizados con la densidad ósea, les voy a decir muy rápidamente. Se toma la densidad ósea de la cadera. Esta es una mujer, aquí está la densidad total de la cadera, es una medida. El cuello femoral esta es otra medición. Habitualmente se utilizan para determinar la osteoporosis. Otro tipo de imágenes que ofrecen información es que al mirar solamente estas regiones donde están las líneas, aquí tenemos la diáfisis, el intertrocánter. Aquí pueden ver que los rayos X, a medida que se mueven a través del hueso, llegan a las zonas de alta densidad y por eso tenemos este pico aquí y después va al centro del hueso, ahí la densidad baja y cuando llega al otro extremo, la densidad vuelve a subir. A partir de esta característica de la medición, se utiliza la DEXA, que también permite dar mediciones estructurales de la fuerza de los huesos. Estas son indicadores arquitectónicos o de ingeniería de la fuerza, de la resistencia de los materiales. Podemos tomar la superficie transversal, el momento de inercia transversal, la resistencia a la flexión, un índice de fuerza. Todos estos son indicadores muy importantes de si se va a fracturar o no un hueso. Volviendo entonces al estudio de miles de canadienses, primero vieron la correlación entre densidad ósea e índice de masa corporal. Todas estas figuras tienen el índice de masa corporal y fíjense que hay una relación positiva entre el índice de masa corporal y la densidad ósea, también la inercia, tanto en hombres como mujeres. Así que tener un índice de masa corporal más alto nos da huesos más fuertes, pero hay una meseta en casi todas estas medidas. Cuando tenemos un IMC de 30, aumenta hasta 30 y después se hace una meseta. Después de un IMC de 30, aumentar el peso corporal no mejora la densidad ósea. Y ahí es donde se encuentra la mayor parte del riesgo asociado con la obesidad y la fractura. Luego miraron lo que predice, a ver si la obesidad puede predecir fracturas en el futuro, y esto en un punto de tiempo. Esta es una transparencia muy complicada, les voy a ir marcando. Se miraron las fracturas osteoporóticas importantes, o sea, de la cadera o de la columna, y encontraron que las personas con menor peso tenían mayor riesgo de fractura, mientras que los que tenían sobrepeso o eran obesos no tenían tanto riesgo de fractura. Lo mismo, al mirar fracturas de cadera solamente, la gente no encontraron un aumento del riesgo de fracturas en pacientes, y de hecho los pacientes muy obesos tenían un menor riesgo de fractura. En parte esto se debe a que cuando la gente se cae y se rompe la cadera, los ancianos cuando se caen y se quiebran la cadera, las personas muy obesas están muy acolchadas y esto absorbe parte del impacto. Y de hecho, las personas grandes que están en hogares o que son muy delgadas, a veces les dan incluso cosas acolchadas para que usen a las personas más delgadas. Eso en algunos de los geriátricos. Entonces, en las fracturas de cadera lo que vemos es una reducción del riesgo, pero los niños no son adultos.
sus huesos están en construcción y en esta imagen de este hueso, en este hueso pequeño, para que vaya creciendo y se convierta en este tamaño, tiene que perder hueso en algunas superficies y ganar hueso en otras. Por eso hay una gran rotación del hueso durante el crecimiento y esto tiene que ir en cierta dirección y expandirse de manera adecuada. Los niños tienen altas tasas de fracturas, casi tan altas como los adultos. Se calcula que el 30 al 50% de los niños, al llegar a la adultez, habrán tenido como mínimo una fractura y muchos de ellos tendrán incluso dos. Entonces, la incidencia de las fracturas es comparable a la de los adultos mayores. La diferencia es que se fracturan en distintos lugares. Sobre todo se fracturan los brazos, los niños. Se les empezó a prestar atención a las fracturas de los niños en un estudio de 1998 de Elisa Goulding de Nueva Zelanda. Ella midió la densidad ósea de 100 niñas caucásicas de 3 a 15 años de edad que habían tenido fracturas recientes del antebrazo distal. A cada niña le pidió que trajera un amigo que no tuviera fractura, que fuera el control. Se hicieron mediciones DEXA de la densidad ósea de los distintos cuerpos en el radio, en la columna, y lo que encontraron fue esto. La tasa de fracturas aumentaba en todos estos lugares. Estamos hablando del contenido mineral óseo, la densidad, 33% con el hueso cortical, la espina lumbar, el fémur proximal. Casi en todos los casos, los niños que tenían un mayor riesgo de fractura en base a su densidad ósea. Y lo mismo aquí cuando lo ajustaron por tamaño del cuerpo. Entonces, también se observó en este estudio que de 8 a 10 niñas con fracturas del antebrazo tenían un mayor peso corporal y una mayor masa adiposa. Después hizo un estudio similar sobre los varones y se encontró con lo mismo. Y siguió haciendo un seguimiento longitudinal y siguió encontrando que los niños con obesidad era más probable que tuvieran fracturas. Estamos hablando de estudios pequeños. Y hay algunos estudios de cohortes grandes de niños saludables que se hicieron y que obtuvieron resultados combinados. Algunos mostraron que los chicos que se fracturan tienen una mayor prevalencia de obesidad, otros no muestran esto. Estoy salteando varias décadas acá y pasando a un trabajo más reciente. Estos investigadores, Dimitri y colaboradores, se preguntaron: ¿hay diferencia entre los niños que se fracturan y los que no se fracturan si tienen un peso saludable? Y para los chicos obesos, ¿hay diferencia entre quienes se fracturan y quienes no? No encontraron ninguna diferencia en estas medidas DEXA de los huesos y de la densidad en el grupo no obeso. Pero lo interesante es que podemos ver que el grupo que no se fracturó tenía una mayor densidad ósea. Estos son los puntajes, son bastante altos. Estos son niños con estos puntajes de densidad. Es por lo menos de 1 a 1,5 desvíos estándar respecto a los otros, mientras que el grupo que sí tuvo fracturas tenía estos puntajes que eran menores a 1, aunque siguen siendo superiores a lo normal, pero más bajos que los del otro grupo. Tenemos más que aprender aquí. Los niños obesos no son todos iguales. Y una de las principales diferencias entre los obesos y los no obesos es que tienen una mayor masa magra. La masa magra es un fuerte predictor de densidad ósea en los niños. Los huesos responden a las fuerzas mecánicas que se les imponen y son los músculos los que imponen esto. Entonces, cuanto mayor la masa muscular, mayor la densidad ósea. Los niños que tienen una mayor masa magra tienden a tener otras maduraciones más tempranas, tanto esqueléticas como sexuales.
Y no toda la grasa es igual, es distinta. La que viene de los depósitos subcutáneos difiere muchísimo de la de origen mesentérico o de otros tejidos adiposos del cuerpo. Gilsans hizo un estudio muy interesante de 100 mujeres, no todas eran obesas, estos son los índices de masa corporal, de 16,8 a 34,2, y utilizó tomografía a nivel del ombligo para medir los depósitos de grasa y tomaron las mediciones del fémur en medio de la diáfisis. El área del hueso cortical o la superficie del hueso cortical es una buena medición. Y aquí podemos ver la grasa subcutánea y vemos una relación positiva. Cuando la gente tiene más tejido adiposo subcutáneo, tiene más superficie ósea, que es lo esperable. El valor es 0,42. Pero en este caso, que es el tejido adiposo visceral, la correlación varía y no es significativa, no hay asociación. Y esto fue una sorpresa, una verdadera sorpresa. Después hizo un análisis multivariado y esto es lo que les muestro aquí. Si pueden controlar la longitud de la pierna de una persona, porque eso demuestra el ancho del hueso y el músculo, la cantidad de músculo y de tejido adiposo subcutáneo, entonces la grasa visceral tiene un efecto negativo en la fuerza del hueso en la pierna, pero también vemos que la grasa subcutánea tiene un efecto positivo y por lo tanto nos encontramos con que los efectos opuestos en el tejido adiposo visceral y el subcutáneo. Todos estos estudios se hicieron con niños obesos, pero sabemos hay muchas cosas acerca de los niños obesos que son distintas. Como mencionamos, su maduración sexual y esquelética es distinta, la composición corporal es distinta, la fuerza muscular también es distinta. Tienen patrones distintos de actividad física y distintos patrones de dieta, y también hay otras cosas como niveles de inflamación que podemos no ver en niños saludables. Este es un estudio que salió de mi laboratorio, donde vimos a 91 pacientes obesos de 14 años, de 10 a 14, y los comparamos con niños que tenían un peso saludable. Queríamos controlar todos esos factores que pensamos eran pertinentes y tenían que ver con el hueso. Utilizamos una tomografía cuantitativa periférica, llamamos PQCT, es así el tomógrafo, que hace un corte transversal del hueso en distintas ubicaciones. Medimos el antebrazo y la tibia. Aquí podemos ver las mediciones en el área ultradistal, el hueso trabecular y la medición de la densidad total del hueso. Aquí en medio de la diáfisis se puede estimar el BMD volumétrico y también las mediciones de fuerza, por ejemplo, el momento de inercia transversal. Y luego, acá tenemos el máximo de área transversal del músculo, 66%, que se ve aquí en violeta. Esto es lo rojo, digamos, es músculo, y lo azul es grasa subcutánea. Como es de esperar, si se comparan muestras de niños obesos y niños saludables, seleccionamos a los no obesos que fueran un poquito más grandes para que fueran similares en tamaño debido a la maduración más temprana de estos chicos. Se planificó entonces que los no obesos fueran un poquito mayores, eran similares excepto que los obesos eran altos para su edad, tenían una maduración más temprana, una pubertad adelantada, estaban adelantados en cuanto a la madurez esquelética, la fortaleza muscular y un menor nivel de actividad física. Entonces ellos tenían menor actividad física, los chicos obesos comparados con los no obesos, pero la cantidad total de actividad física era la misma. Ahora voy a mostrarles una tabla. Ven que es una tabla muy larga, pero bueno,
Estas son las comparaciones entre grupos. Tenían más área de músculo transversal, más tejido adiposo subcutáneo en la pierna, tenían mayores niveles de proteína C reactiva de alta sensibilidad, no había diferencia significativa en vitamina D. En cuanto a los resultados óseos, el módulo de la sección cortical que mide la fuerza del hueso también estaba indicado. El hueso era mayor aquí. Las densidades óseas en el área trabecular y cortical no eran distintas. Eran huesos más grandes pero con densidades similares. Y en cuanto al radio, la única diferencia se veía en el tamaño del hueso, tomando el diámetro, pero no veíamos otras diferencias más que esa. Entonces, para ilustrarles esto un poco más, como les dije, tenían más músculo, una mayor masa muscular, y cuando lo convertimos en un puntaje Z, vimos que la mayoría de los pacientes obesos estaban en esta parte de la distribución, mientras que los saludables estaban aquí abajo. Y si miramos el módulo de la sección Z, es levemente más alto, pero sigue estando en el mismo continuo de los niños con un peso saludable, así que no hay una diferencia. Luego, cuando hicimos un análisis multivariado para controlar todas estas cosas que mencioné antes, la proteína C reactiva, las diferencias en la actividad física, lo que resultó ser significativo fue que tenían un músculo mayor, tenían una mayor madurez esquelética, músculos más fuertes, y cuando ajustamos todo eso, la diferencia entre obesos y no obesos se convierte en algo muy pequeño y no tiene importancia estadística. Se atenuaron después del ajuste por efectos independientes y de la madurez esquelética avanzada. Entonces, para resumir, la obesidad durante la adolescencia resulta en un tamaño mayor de hueso y mayor grosor en los sitios de descarga. Y esto en gran medida se debe a los efectos de la masa corporal magra y las fuerzas musculares sobre el hueso como consecuencia de las actividades de descarga. Hay menos beneficio en los sitios de descarga como el radio, y eso puede explicar la mayor cantidad de fracturas del antebrazo que vemos en niños obesos. El tejido adiposo visceral tiene efectos negativos sobre la acumulación de hueso, pero la subcutánea parece tener un efecto positivo, y parece haber un subconjunto de niños obesos con densidad ósea baja relativa a su tamaño que pueden ser más susceptibles a fractura. Y a medida que avanza el exceso de aumento de peso, no sabemos si los huesos pueden continuar adaptándose a mayores cargas, o si los chicos también llegan a una meseta y si ahí tienen un déficit en su densidad ósea en comparación con su obesidad. O sea, los estudios futuros deben identificar esos subconjuntos de niños obesos que tienen mayor riesgo de fractura actual o futura, y también explicar los factores de maduración que están asociados con la obesidad. Quiero agradecer a mis muchos colaboradores y gracias a ustedes por vuestra atención.